El suave resplandor de luces doradas danzaba sobre la cristalería, proyectando sombras intrincadas sobre los manteles blancos impolutos. El restaurante bellísimo, enclavado en el corazón del pequeño Little Italy de Nueva York, era un refugio para aquellos que compartían secretos entre una copa de buen vino y platos artesanales. Al cruzar la puerta, el aroma familiar del ajo y el pan recién horneado me envolvió, aliviando por un instante el nudo de ansiedad en mi estómago. Esta noche debía ser una celebración. La empresa familiar de mi esposo, Tomás, acababa de conseguir un contrato importante, y sus padres habían insistido en organizar una cena extravagante. Alisaré la parte delantera de mi vestido cóctel azul marino, una prenda de diseñador en la que me había derrochado para la ocasión, con la esperanza de encajar con la afición de la familia Rossi por el lujo. Divisé a Tomás al otro lado del salón, absorto en una conversación con su hermana, Gianna, y su marido. Su cabello salpicado de canas estaba perfectamente peinado, y su traje a medida anunciaba el éxito que había alcanzado. 20 años de matrimonio, y aún a veces me sentía como aquella chica de pueblo de Ohio que se había colado en un mundo de alta sociedad y viejas dinastías. «Sara», exclamó una voz que me recorrió la piel como un escalofrío. Al girar, vi a mi suegra, Francisca Rossi, deslizándose hacia mí. Su cabello plateado recogido en un elegante moño, y los diamantes que adornaban su cuello y orejas relucían bajo la luz. Empezábamos a pensar que te habías perdido el camino. Forcé una sonrisa. El tráfico estaba fatal, Francisca. Siento llegar tarde. Francesca frunció los labios, claramente poco impresionada con mi excusa. Bueno, ya estás aquí. Ven, déjame presentarte a algunos de nuestros invitados. Mientras ella me conducía a través del salón abarrotado, no pude evitar sentirme como pez fuera del agua. El ambiente estaba impregnado del aroma de perfumes caros y el murmullo de risas educadas. Reconocí rostros de gala benéficas y eventos de clubes exclusivos, personas que se movían en círculos a los que, a pesar de mis mejores esfuerzos, nunca había logrado infiltrarme del todo. Y este es el señor Valentini, forma parte de la junta directiva de la Ópera Metropolitana, comentaba Francisca, y asentía cortésmente mientras intentaba recordar cada presentación. Siempre era lo mismo, un torbellino de nombres y títulos que hacía girar mi cabeza. Mientras atravesábamos el mar de vestidos de diseño y trajes entallados, una repentina mareo me sorprendió. La mezcla de nervios y la copa de champán que había bebido hacía que la sala diera vueltas ligeramente. Tropecé, extendiendo el codo para apoyarme y estabilizarme. El tiempo pareció detenerse cuando vi mi brazo chocar contra el costado de alguien. Se oyó un fuerte jadeo, seguido del inconfundible sonido de líquido derramándose. Me giré, horrorizada al ver el desastre que había causado. Delante de mí, con una expresión de absoluto asombro, estaba Gianna. Su impecable blusa beige ahora lucía una mancha grande de vino blanco, con el líquido impregnándose en la delicada tela. La copa de cristal colgaba flojamente de sus dedos perfectamente manicurados, con unas gotas aún aferrándose a su borde. Lo siento muchísimo, Gianna, comencé, tomando una servilleta de una mesa cercana. Déjame ayudarte a limpiarlo. Pero antes de que pudiera terminar la frase, antes de que pudiera asimilar lo que estaba ocurriendo, un chasquido seco resonó por el restaurante. Sentí un ardor en la mejilla y, con la creciente incredulidad, comprendí que Gianna me había abofeteado. El bullicio en el comedor se hizo silencio, y todas las miradas se volvieron para presenciar el drama en desarrollo. Me quedé inmóvil, instintivamente llevando mi mano a la mejilla ardiente, mientras las palabras de Gianna se abrían paso por el ambiente como fragmentos de hielo. «¿Cómo te atreves a tocarme, bruja?», dijo, con una voz cargada de veneno. «Mira lo que le has hecho a mi blusa, Valentino. ¿Tienes idea de lo que eso cuesta?». Abrí la boca para disculparme de nuevo, pero las palabras se me atragantaron. El shock del golpe, junto con la humillación pública, me había dejado sin habla. «Pues», exigió Gianna, sus ojos centelleando de ira. «¿Vas a quedarte ahí como una tonta, o vas a disculparte y limpiar mi ropa ahora?». Sentí una presencia a mi lado y me volví para ver a Francisca, con una sonrisa ladeada en los labios. «Tiene razón, Sara», dijo mi suegra, con voz que se propagó por el silencioso comedor.
O haces las cosas bien en este mismo instante o considera que ya no tienes lugar en esta familia. Mis ojos recorrieron la sala, buscando a Tomás. Lo encontré a pocos metros, su rostro una máscara de incomodidad. Nuestras miradas se cruzaron y, por un instante, pensé que él intervendría, que me defendería contra tal agresión. Pero simplemente apartó la mirada, asintiendo casi imperceptiblemente. En ese instante, algo dentro de mí se quebró. La fachada meticulosamente construida durante años, el esfuerzo constante por encajar y ser aceptada por la familia de Tomás, se desmoronó ante aquella humillación pública. Sentí las lágrimas presionándome en los ojos, pero me negué a dejarlas caer. No les daría la satisfacción de verme llorar. Sin decir palabra, giré sobre mis talones y salí del restaurante. El fresco aire nocturno me golpeó al pisar la acera, contrastando bruscamente con la atmósfera sofocante que dejaba atrás. Escuchaba murmullos y susurros a mi espalda, pero no miré atrás. Mi mejilla seguía adolorida por la bofetada, aunque nada comparado con el dolor en mi pecho. Caminé sin rumbo fijo por la calle, con la mente a mil. ¿Cómo había llegado a esto? Recordé el momento en que conocí a Tomás, lo cautivado que había estado por su sofisticación cosmopolita. Me había embrujado, prometiéndome una vida de amor y lujos. Y por un tiempo, había sido maravilloso. Pero gradualmente, casi imperceptiblemente, las cosas habían cambiado. Las críticas veladas de Francisca, los comentarios sarcásticos de Gianna, la creciente distancia de Tomás, todo se había acumulado a lo largo de los años, erosionando mi autoestima. Había hecho todo lo posible por ser la esposa perfecta, la nuera ideal, pero nunca parecía ser suficiente. Esta noche había sido la gota que colmaba el vaso. Mientras caminaba, la gravedad de la situación se hacía cada vez más palpable. Acababa de abandonar la celebración familiar de mi esposo. ¿Irá Tomás tras de mí? ¿Se pondrá de mi lado, aunque sea por una vez? ¿O acaso acababa de sellar mi destino como marginada en la familia Rossi? Las calles de Little Italy seguían vibrando de vida, incluso a estas horas. Parejas paseaban cogidas de la mano, el aroma del expreso se escapaba de las cafeterías nocturnas y, a lo lejos, se oían los suaves acordes de un acordeón. Todo parecía tan normal, tan pacífico, en marcado contraste con el torbellino que rugía en mi interior. Me detuve frente a un pequeño parque, con rejas de hierro forjado que brillaban a la luz de la calle. Sin pensar demasiado, me adentré en él, en busca de consuelo en aquel remanso de verde tranquilidad. Encontré un banco solitario y me dejé caer, permitiendo finalmente que las lágrimas se desbordaran. Mientras me sentaba, rodeada por el suave susurro de las hojas y el distante murmullo de la ciudad, supe que las cosas nunca volverían a ser como antes. Los eventos de aquella noche me forzaban a enfrentar una verdad que había estado evitando durante demasiado tiempo. Era infeliz, y algo tenía que cambiar. Pero, ¿qué? La idea de enfrentar a Tomás y a su familia me llenaba de temor. Sin embargo, la idea de aceptar su trato, de volver a esa vida de constantes juicios y desprecios, era igualmente insoportable. Conforme la noche avanzaba, una determinación empezó a gestarse en mi mente. Era arriesgada, quizá hasta un poco vengativa, pero después de años de poner la otra mejilla, sentía que tenía derecho a un poco de revancha. Si los Rossi querían confrontación, la tendrían, pero a mi manera. Con ese renovado sentido de propósito, me levanté del banco. Era hora de ir a casa y prepararme. Cuando Tomás y su familia regresaran, les esperaría una Sara muy distinta, una que había decidido dejar de jugar según sus reglas. Llamé a un taxi y, mientras este serpenteaba por las calles de la ciudad, me inundó una mezcla de anticipación y miedo. La noche estaba lejos de terminar y sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Pero, por primera vez en años, sentí un destello de esperanza. Pase lo que pase, estaba decidida a recuperar mi dignidad y defenderme. El taxi me dejó a una cuadra de nuestro brownstone en el Upper East Side. Necesitaba esos minutos para recomponerme antes de enfrentar la casa vacía. Al caminar, el fresco aire nocturno mordisqueaba mis brazos descubiertos, recordándome de forma casi irónica que había olvidado mi chaqueta en el restaurante bellísimo. Parecía un presagio, esa noche había dejado atrás algo más que una simple prenda de ropa. Nuestro barrio estaba en silencio a esa hora,
con calles flanqueadas por autos lujosos y árboles perfectamente cuidados. Todo parecía estar en su lugar, en marcado contraste con el tumulto interior que me invadía. ¿Cuántas veces había transitado por estas mismas calles sintiéndome una impostora en este mundo de viejas fortunas y ambiciones sociales? Esa sensación, esta noche, era más fuerte que nunca. Al acercarme a nuestra casa, los recuerdos me invadieron. Tomás y yo habíamos comprado aquella vivienda poco después de casarnos, cuando su carrera en finanzas apenas comenzaba a despegar. Recuerdo lo emocionados que estábamos, planificando cada habitación, soñando con la vida que construiríamos juntos. En aquel entonces, creía estar viviendo un cuento de hadas, la chica de pueblo que había conquistado el corazón de un hombre encantador y exitoso, proveniente de una familia prestigiosa. Pero los cuentos de hadas, aprendí, a menudo esconden sombras oscuras. Me detuve en el umbral, la mano suspendida sobre el picaporte. Realmente quería entrar. La idea de sentarme en aquella gran casa vacía, esperando el regreso de Tomás, me revolvía el estómago. Por impulso, me di la vuelta y seguí caminando. Mis pasos me llevaron hasta Central Park, ese vasto oasis verde en el corazón de la jungla de asfalto. Incluso a estas horas tardías, aún se veía a algunas personas, corredores, paseadores de perros, parejas disfrutando de la suave noche primaveral. Encontré un banco apartado cerca de la fuente Bethesda y me senté, permitiéndome finalmente asimilar los eventos de la velada. La bofetada. Eso era lo que seguía repitiéndose en mi mente. No solo el dolor físico, que ya se había disipado, sino el impacto, la humillación. En todos nuestros años de matrimonio, entre comentarios despectivos y sutilezas hirientes, nunca había llegado a la violencia física. Hasta esta noche. Y Tomás. Dios, Tomás. Su silencio dolía más que la bofetada de Gianna o las palabras cortantes de Francisca. ¿Desde cuándo había dejado de ser mi compañero y se había convertido en un mero espectador de mi humillación? Un grupo de turistas reían despreocupadamente al pasar, sus voces alegres chocando contra mi humor sombrío. Los observé marcharse, sintiendo una punzada de envidia por aquella felicidad tan sencilla. ¿Cuándo fue la última vez que reí sin preocuparme, sin sentirme cohibida? Mientras me sentaba allí, la magnitud de mi situación se hacía cada vez más real. Había abandonado la celebración de la familia de mi esposo. En su mundo, eso equivalía a un suicidio social. ¿Habrían consecuencias? ¿Tomás se pondría de mi lado, como lo había hecho esa noche? Por primera vez, me permití contemplar una posibilidad que hasta ahora me parecía impensable: irme. No solo abandonar la fiesta, sino el matrimonio, esa vida que había construido. La idea me aterraba y, a la vez, me llenaba de un extraño júbilo. Pero, ¿a dónde iría? ¿Qué haría? Había dejado de lado mis propias aspiraciones profesionales hace años para apoyar a Tomás, para ser la esposa perfecta de la alta sociedad corporativa. Mi mundo se había reducido a galas benéficas y almuerzos de damas. Darme cuenta de lo dependiente que me había vuelto me enfermaba. No, me dije con firmeza. No puedo pensar así. Soy mucho más que la esposa de Tomás Rossi. En algún rincón de mí aún vive aquella chica ambiciosa de Ohio que llegó a Nueva York con sueños enormes. Solo necesito encontrarla de nuevo. Conforme la noche avanzaba, mi conmoción inicial y mi dolor se transformaron en ira. ¿Cómo se atreven a tratarme así? Había entregado años de mi vida tratando de encajar en su mundo, soportando sus indirectas y críticas descaradas. ¿Y por qué? ¿Para ser humillada públicamente y abandonada por mi propio marido? Una idea empezó a tomar forma en mi mente. No podía, no iba a dejar pasar esto. Era hora de defenderme, de demostrarles que no era la ingenua que creían. Pero tenía que ser inteligente. Los Rossi eran gente poderosa, acostumbrada a salirse con la suya. Si iba a enfrentarlos, necesitaba algo de ventaja. Saqué mi teléfono, dudando un instante antes de marcar. Jacobo. Soy Sara. Sé que es tarde, pero necesito tu ayuda. Jacobo había sido mi amigo desde la universidad, mucho antes de conocer a Tomás. Ahora era abogado, especializado en derecho de familia. No habíamos hablado mucho en años, Tomás nunca aprobó nuestra amistad,
pero si alguien podía ayudarme, ese era él. «Sara, ¿qué sucede?» Su voz, aún adormecida, se transformó rápidamente en preocupación cuando le expliqué brevemente la situación. Dios, Sara, siempre supe que los Rossi eran problemáticos, pero esto. ¿Estás bien? ¿Necesitas un lugar donde quedarte? Su oferta me conmovió, recordándome que no estaba tan sola como había sentido en esos momentos. No, estoy bien por ahora. Pero necesito tu consejo. Y quizá tus servicios. Hablamos durante casi una hora. Jacobo me asesoró sobre mis derechos y qué pasos tomar para protegerme. Al colgar, ya tenía el esbozo de un plan. Con una determinación recién descubierta, regresé a casa. La vivienda aún estaba oscura y desierta, pero ya no me parecía una cárcel, era mi sala de guerra. Fui directo al estudio de Tomás, un lugar al que rara vez había entrado. Era hora de investigar. Sabía que Tomás guardaba documentos importantes en su escritorio, registros financieros, contratos comerciales, ese tipo de cosas. Jamás les había prestado demasiada atención, confiando en él para manejar nuestras finanzas. Ahora, ese descuido me pesaba. Mientras revisaba papeles, un patrón empezó a revelarse, transacciones dudosas, grandes sumas de dinero moviéndose entre cuentas desconocidas. ¿Estaría Tomás implicado en algo ilegal? ¿O era simplemente la manera en que se manejaban los negocios en su mundo? Tomé fotos de todo lo sospechoso y se las envié a Jacobo para que me diera su opinión. Luego pasé a la computadora de Tomás. Adivinar su contraseña resultó más fácil de lo que debería, nuestra fecha de boda. La ironía no se me escapó. Lo que encontré en sus correos me heló la sangre. Había intercambios con Gianna y Francisca, discutiéndome en términos fríos y despectivos. Planes para controlarme, para mantenerme bajo control. Y lo peor, evidencias de una aventura. Tomás llevaba meses viéndose con su secretaria, justo bajo mis narices. Me quedé atónita leyendo mensaje tras mensaje. ¿Cuánto tiempo había durado todo esto? ¿Cuánto tiempo había sido yo la tonta en esta farsa elaborada? Pero, bajo el dolor y la traición, se fue forjando en mí una férrea resolución. ¿Creyeron que podían manipularme, usarme como peón en sus juegos? Pues estaban a punto de descubrir que ese peón podía derribar a un rey. Recopilé todas las pruebas posibles, haciendo copias y enviando respaldos a Jacobo. Luego volví a colocar todo con sumo cuidado, sin dejar rastro alguno de mi investigación. Para cuando terminé, los primeros rayos del alba ya se asomaban por las ventanas. Fui a nuestro dormitorio, mi dormitorio ahora, supongo, y empecé a hacer mi maleta. No planeaba irme de inmediato, pero quería estar preparada en caso de que las cosas se complicaran. Mientras subía la cremallera de la maleta, oí la puerta principal abrirse. Voces se filtraban por las escaleras, Tomás, Gianna y Francisca. Reían entre sí. Mis manos se apretaron en puños. ¿Cómo se atrevían a volver a casa con esa alegría tras lo que habían hecho? Por un instante, me invadió la tentación de confrontarlos allí mismo. Pero no, me dije. No aún. Necesitaba mantener la calma, tener el control. Respiré hondo, alisándome el vestido, y me miré en el espejo. Mis ojos se habían endurecido con determinación y mi postura era recta y orgullosa. La tímida Sara, la que solían tratar de someter, había desaparecido. En su lugar se alzaba una mujer dispuesta a luchar por su dignidad, por su futuro. Que vengan, pensé. Que crean haber ganado. No tienen ni idea de lo que les espera. Con esa idea en mente, bajé las escaleras para enfrentar a mis adversarios. El acto final de este largo drama estaba por comenzar, y esta vez, yo escribiría el desenlace. El pesado clic de la cerradura resonó en la silenciosa casa cuando la puerta principal se abrió de par en par. Las risas se derramaron, rompiendo el tenso silencio en el que había estado sentada durante horas. Permanecí perfectamente quieta en el sillón, oculta en las sombras del salón apenas iluminado. Mi corazón latía con fuerza, pero me obligué a mantener la respiración serena. Este era el momento que había estado preparando toda la noche. La voz de Tomás fue la primera en llegar. ¡Qué noche! No puedo creer lo bien que salió todo,
A pesar de, ya sabes, se escuchó una pausa, y casi pude verlo sacudir la cabeza, con esa arruga característica entre las cejas. Bo, por favor, intervino Gianna, con tono cortante y despectivo. No me digas que aún te preocupa su pequeño berrinche. Se le pasará. Siempre lo hace. Sentí cómo se apretaba la mandíbula, pero me mantuve en silencio. Les dejé hablar, dejar que se revelaran del todo antes de hacerme notar. Gianna tiene razón, querida, añadió Francisca, con tono meloso. Sara sabe cuál es su lugar. Solo necesitaba un recordatorio, nada más. Ahora, ¿dónde está esa niña? Esperaba encontrarla arriba, lista para disculparse. Sus pasos se acercaban al salón, y vi cómo sus sombras se alargaban sobre el piso de madera. Inhalé profundamente, preparándome para lo que estaba por suceder. Aquí estoy, dije, haciendo que mi voz cortara el bullicio como un cuchillo. Se quedaron heladas, sorprendidas por mi repentina aparición. Tomás buscó el interruptor de la luz, inundando la sala con un resplandor casi cegador. Parpadeé contra el brillo repentino, pero mantuve la mirada fija, observando sus rostros consternados. Francisca fue la primera en recomponerse, adoptando una expresión de severa desaprobación. Bueno, ya era hora. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que fue tu comportamiento esta noche? Nos debes una disculpa a todos, y especialmente a Gianna. Entonces me reí, una risa breve y amarga que lo sorprendió aún más que mi aparición. ¿Una disculpa? Vaya, Francisca, eso es muy gracioso. Tomás dio un paso hacia mí, su rostro una mezcla de confusión y preocupación. Sara, cariño, ¿qué sucede? ¿Por qué estás aquí sentada en la penumbra? Giré la mirada hacia él, y se estremeció ante la frialdad en mis ojos. He estado reflexionando, Tomás. Sobre muchas cosas. Sobre nuestro matrimonio, sobre tu familia, sobre la vida que construimos, o más bien, la vida que creíamos construir juntos. Gianna resopló, dejando caer su bolso de diseñador en el sofá. Oh, ya basta de drama, Sara. Derramaste vino en mi blusa y te dieron una bofetada. No es el fin del mundo. ¿Una bofetada? Repetí en voz baja, con tono amenazante. ¿Es eso lo que llamas humillación pública? ¿Eso es lo que justifica que se agrede a tu cuñada? ¿Agredir? No seas ridícula, intervino Francisca. Gianna actuó dentro de lo permitido. Esa blusa cuesta más de lo que probablemente ganas en un mes. Me puse de pie lentamente, con movimientos deliberados. ¿Sabes qué? Tienes razón. Probablemente cueste más de lo que gano en un mes. Porque ya no gano nada, ¿verdad? Renuncié a mi carrera para ser la esposa perfecta, la nuera ideal. ¿Y qué recibí a cambio? Desprecio. Manipulación. Mentiras. Tomás se acercó con la mano extendida. Sara, por favor. Estás alterada, lo entiendo. Pero hablemos de esto mañana, cuando hayamos descansado un poco. Retrocedí, evitando su contacto. No, Tomás. Vamos a hablar de esto ahora. Todos juntos. Caminé hasta la mesa de centro, donde había dejado la carpeta con las pruebas que había recopilado. La tomé y me volví hacia ellos. ¿Quieren saber en qué he estado ocupada mientras ustedes celebraban? He descubierto cosas muy interesantes sobre esta familia. Los ojos de Francisca se entrecerraron. ¿De qué hablas? Sin mediar palabra, abrí la carpeta y empecé a desplegar documentos sobre la mesa, extractos bancarios, correos electrónicos, fotografías. Con cada evidencia que revelaba, vi cómo el color se desvanecía en sus rostros. Parece que la gran familia Rossi no es tan inmaculada como quieren aparentar, dije, manteniendo la voz firme a pesar de la ira que burbujeaba en mi interior. Negocios turbios, evasión fiscal y, no olvidemos la infidelidad. Dime, Tomás, ¿cuánto tiempo llevas acostándote con tu secretaria? El rostro de Tomás se palideció. Y Sara, puedo explicarlo, guárdate las explicaciones, lo interrumpí. No me interesan tus excusas. Lo que me interesa es la justicia. Gianna se lanzó hacia adelante,
tratando de arrebatarme los documentos, pero fui más rápida. Los aparté de su alcance. Le amonesté. Estas son solo copias. Los originales están a salvo con mi abogado. ¿Recuerdas a Jacobo, verdad, Tomás? Ese amigo que nunca aprobaste. Resulta que ha sido un aliado de lo más eficaz. Francisca finalmente perdió la compostura. Pequeña bruja. Escupió. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? Vas a destruir a esta familia. La miré fijamente, encontrando en sus ojos una mezcla de ira, miedo y algo que rozaba el respeto. No, Francisca. Tú sola la has destruido. Has manipulado, maquinado y hostigado durante años, creyendo que podías controlar a todos a tu antojo. Pues adivina que, el juego ha terminado. Tomás se interpuso entre nosotros, con un aire desesperado en el rostro. Sara, por favor. Podemos arreglar esto. Lo que quieras, un auto nuevo, unas vacaciones, lo que sea, solo dime qué necesitas para que todo desaparezca. Lo miré fijamente, sin reconocer al hombre con el que me casé. ¿Qué es lo que quiero? Quiero recuperar mi dignidad, Tomás. Quiero recuperar todos esos años que perdí tratando de complacer a tu familia. Quiero volver a tener la carrera que abandoné. Pero, sobre todo, quiero que entiendan que no pueden tratar a las personas así y esperar salir impunes. Gianna, que hasta ahora había permanecido inusualmente callada, intervino de repente. Estás faroleando. No vas a llevar a cabo nada de esto. No tienes ni idea de contra quién te enfrentas. La miré, esbozando una leve sonrisa. Oh, pero sí la tengo, Gianna. He vivido en este mundo durante 20 años. He observado, he aprendido, y ahora, por fin, estoy jugando el juego. La pregunta es, ¿estás dispuesta a perder? El silencio invadió la habitación mientras mis palabras se asentaban. Tomás parecía perdido, su mirada rebotaba entre yo y su familia. Francisca mostraba un torbellino de emociones, ira, miedo, y algo que parecía casi admiración. Gianna se mostraba atónita, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Respiré profundamente, sintiendo como se me levantaba un peso del pecho. Durante años me había esforzado por encajar en su mundo, por ganarme su aprobación. Pero ahora, al enfrentarme a ellos, comprendí que no necesitaba su aprobación. No necesitaba nada de ellos. Y esto es lo que va a ocurrir, dije con voz serena pero firme. Tomás, llamarás a tu abogado a primera hora mañana. Vamos a divorciarnos, y créeme, será en mis términos. Francisca, Gianna, se apartarán. No más comentarios sarcásticos, no más manipulaciones. Si llego a sospechar que intentan interferir, haré público todo este expediente. No puedes hacer esto, protestó Francisca débilmente. Somos familia. Me reí, una risa genuina esta vez. ¿Familia? ¿Eso es lo que llamas esto? No, Francisca. Nunca lo fuimos. Lo dejaste bien claro esta noche en el restaurante. Recogí los documentos y los guardé de nuevo en la carpeta. Ahora, si me disculpan, tengo mucho que hacer. Les sugiero que se vayan a casa y reflexionen bien sobre sus próximos movimientos. Porque créanme, yo ya he pensado en los míos. Con eso, pasé a mi lado y me dirigí hacia las escaleras. Al llegar al último peldaño, me volví una última vez. Allí seguían, atónitos y derrotados. Por primera vez en años, sentí una paz interior. Buenas noches, dije suavemente. Y adiós. Al subir las escaleras hasta mi dormitorio, mi santuario por aquella noche, pude oír susurros conspiratorios detrás de mí. Que hablen, pensé. Que planeen y maquinan. Por una vez, yo estaba varios pasos por delante, y eso me hacía sentir increíble. Cerré la puerta de mi dormitorio y me apoyé en ella un momento. La noche había sido larga y emocionalmente agotadora, pero me sentía más viva que en años. Mañana traería nuevos desafíos, abogados que ver, decisiones que tomar, una nueva vida que planear. Pero por ahora,
me permití un instante de triunfo. Había enfrentado a mis verdugos, me había impuesto frente a sus abusos y manipulaciones, y había salido fortalecida. Pase lo que pase, sabía con certeza que al fin era libre. Los primeros rayos del alba apenas asomaban por las cortinas cuando oí un suave golpeteo en la puerta del dormitorio. No había dormido ni un instante. Mi mente estaba demasiado activa tras lo vivido para hallar reposo. Me incorporé, sintiendo la rigidez en mi espalda tras horas sentada en el sillón, y miré hacia la ventana. «¿Sara?» Y la voz de Tomás, vacilante y casi tímida, se escuchó. «¿Podemos hablar?» Respiré hondo, preparándome. «Entra, Tomás». La puerta se abrió con un leve crujido y Tomás apareció, despeinado y agotado. Su aspecto, normalmente impecable, se veía desaliñado, con la ropa arrugada y los ojos enrojecidos. Claramente había pasado una noche sin dormir, al igual que yo. «He enviado a mi madre y a Gianna a casa», dijo, deambulando con incertidumbre junto a la puerta. Pensé que sería mejor hablar solos. Asentí e hice un gesto para que se sentara frente a mí. «Siéntate, Tomás. Tenemos mucho de qué hablar». Él se hundió en la silla, pasándose la mano por el cabello. «Sara, ni sé por dónde empezar. Lo que nos mostraste anoche». «¿Desde cuándo lo sabías?» «Desde hace tiempo», respondí con voz firme. «Pero eso no importa, ¿verdad? Lo que importa es el tiempo que han estado ocultando la verdad. El tiempo que todos ustedes han mentido y manipulado a mi costa». Tomás estremeció con mis palabras. «No es lo que crees. Los asuntos empresariales son complicados. Hay cosas que no entiendes acerca de cómo funciona este mundo». Me reí, una risa breve y amarga. «Oh, entiendo perfectamente, Tomás. Entiendo que has estado malversando el dinero de tu propia compañía. Entiendo que has tenido una aventura con tu secretaria. Y entiendo que tu madre y tu hermana han estado conspirando a mis espaldas durante años». Él se inclinó hacia adelante, con el rostro implorante. «Sara, por favor. Podemos solucionarlo. Terminaré lo de Jessica, te lo juro. Y en cuanto a los negocios, lo puedo explicar. Solo dame una oportunidad». Me levanté y caminé hacia la ventana. La ciudad despertaba abajo, la gente apresurándose a trabajar, ajena al drama que se desarrollaba en nuestro rincón del Upper East Side. Y sabes, Tomás, te he dado oportunidades durante 20 años. Oportunidades para enfrentarte a tu familia, para ser el hombre en el que creí. Y cada vez, me has decepcionado. «Y te amo, Sara», dijo, con la voz quebrada. «¿No significa eso nada?» Me giré para mirarlo, sintiendo una punzada de tristeza por el hombre del que una vez me enamoré. «Amor. ¿Eso es lo que llamas esto?» «Mentirme, engañarme, permitir que tu familia me trate como basura. Eso no es amor, Tomás. Eso es control. Eso es manipulación». Se levantó de repente y comenzó a pasear por la habitación. «¿Qué es lo que quieres de mí, Sara? ¿Que corte lazos con mi familia? ¿Que abandone el negocio? Dime exactamente lo que quieres, y lo haré». Negué con la cabeza, esbozando una pequeña sonrisa triste. «Lo que quiero, Tomás, es que hubieras hecho lo correcto sin que yo tuviera que forzarte la mano. Quiero un esposo que me defendiera anoche en el restaurante, que se pusiera de mi lado en lugar de alinearse con su abusiva familia. Pero ya es demasiado tarde para eso». Tomás dejó de caminar y se volvió para mirarme. «¿Qué estás diciendo?» «Lo que estoy diciendo es que se acabó, Tomás. Quiero el divorcio». Esas palabras quedaron suspendidas entre nosotros, cargadas de una finalización irrevocable. El rostro de Tomás se deshizo en una mueca. Por un instante, creí ver el reflejo del hombre del que me enamoré. Pero pronto su expresión se endureció, y vi al verdadero Tomás Rossi, el hombre que había estado oculto tras una máscara durante años. «No puedes hacer esto», dijo, en tono bajo y amenazante. «No tienes idea de contra quién te enfrentas. Mi familia, nuestras conexiones, te destrozaremos». Me acerqué, mirándolo fijamente sin inmutarme. «No, Tomás. Tú no lo harás.
porque si tú o alguno de ustedes lo intenta, haré público todo lo que descubrí. Cada secreto sucio, cada transacción ilegal. Lo quemaré todo, y te llevaré contigo. Lo observé, con asombro y una mezcla de admiración reticente en su rostro. Has cambiado, finalmente dijo. No, respondí. Solo he dejado de ser la mujer que ustedes intentaron reprimir durante tanto tiempo. Un pesado silencio se instaló, roto únicamente por el lejano murmullo de la ciudad al despertar. Tomás se desplomó de nuevo en la silla, luciendo derrotado. ¿Y ahora qué?, preguntó en voz casi imperceptible. Caminé hacia mi tocador y saqué la carpeta de evidencias. Ahora lo haremos de la manera correcta. Ya contacté a un abogado de divorcios. Nos reuniremos más tarde hoy para definir los términos. Te sugiero que busques un buen abogado también, Tomás. Lo vas a necesitar. Asintió, visiblemente perdido. ¿Y el negocio? ¿Mi familia? Eso depende de ti, dije suavemente. No me interesa destruir el legado de tu familia, Tomás. A pesar de todo, no soy vengativa. Pero tampoco seré una alfombra en la que se anden pisoteando. Tienes que hacer limpieza. Acaba con las actividades ilegales, arregla las cosas. Porque si no, yo lo haré. Tomás se quedó quieto, luciendo más viejo de lo que era. Nunca quise que esto llegara tan lejos, dijo. Nunca quise lastimarte. Sonreí tristemente. Lo sé, Tomás. Pero lo hiciste. Y ahora ambos tendremos que vivir con las consecuencias. Se acercó a la puerta, deteniéndose con la mano sobre el picaporte. Por lo que valga, realmente te amé, Sara. A mi manera. Lo sé, respondí suavemente. Yo también te amé. Pero a veces, el amor no es suficiente. Con un último asentimiento, Tomás salió y cerró la puerta silenciosamente tras de sí. Me dejé caer en la cama, sintiendo el peso de las últimas 24 horas aplastándome. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo por fin se derramaron, y me permití un instante de duelo por la vida que dejaba atrás. Pero mientras lloraba por los sueños perdidos y los años desperdiciados, algo nuevo crecía en mi interior, esperanza. Por primera vez en años, era libre. Libre para tomar mis propias decisiones, para vivir la vida a mi manera. El camino que tenía por delante sería difícil, lo sabía, pero era mi camino, y eso marcaba la diferencia. Me sequé los ojos y me levanté, dirigiéndome al armario para empacar. Había tanto que hacer, reuniones con abogados, arreglos que gestionar, una nueva vida que construir. Pero a medida que doblaba cada prenda, cada objeto que me recordaba la vida que dejaba atrás, sentía como renacía una emoción de entusiasmo. El sol ya iluminaba la habitación con su calidez. Me detuve junto a la ventana, observando la ciudad desplegarse ante mí. Nueva York siempre había sido una ciudad de reinvención, de segundas oportunidades. Y ahora, era mi turno de reinventarme. Al volver a empacar, mi teléfono vibró con un mensaje de Jacobo, mi viejo amigo y ahora mi abogado. Listo cuando tú lo estés, decía. Tú puedes con esto, Sara. Sonreí, inundada de gratitud por su apoyo incondicional. Sí, pensé. Yo puedo con esto. Con renovada determinación, continué empacando. El futuro era incierto, pero por primera vez en años, era mío para moldearlo. Cualquier desafío que se presentara, lo enfrentaría de frente, armada con la verdad y la fortaleza que había descubierto en mí. Al cerrar la última maleta, di una última mirada a la habitación que había sido mi santuario y mi prisión durante tanto tiempo. Entonces, con un profundo suspiro, recogí mis cosas y salí, cerrando la puerta tras de mí con firmeza. La Sara que había entrado a esa casa como una novia ilusionada había desaparecido. En su lugar se alzaba una mujer que había enfrentado a sus demonios y había salido victoriosa. Cada escalón que bajaba se convertía en un paso hacia la libertad, hacia un futuro lleno de posibilidades. Tomás ya no se veía por ningún lado al llegar a la puerta. Quizás era mejor así, sin despedidas llenas de lágrimas, sin súplicas de última hora. Solo un corte limpio, un nuevo comienzo. Salí a la calle,
sintiendo la energía bulliciosa de Nueva York abrazarme. Por un momento, me quedé ahí, respirando los aromas familiares de la ciudad, el café del local de la esquina, el escape de los taxis, el leve perfume de flores de algún parque cercano. Con una sonrisa en el rostro y la esperanza en el corazón, hice señas al taxi. ¿A dónde?, preguntó el conductor. Hice una pausa, meditando, y con una confianza recién encontrada le di la dirección de la oficina de Jacobo. Era hora de comenzar a escribir el siguiente capítulo de mi vida. En la oficina de Steinberg y Asociados, los relucientes muebles de madera pulida y cuero contrastaban con los opulentos pero sofocantes interiores a los que me había acostumbrado en el mundo de los Rossi. Jacobo me recibió con un cálido abrazo. Su presencia familiar era un bálsamo en medio del torbellino que se había convertido mi vida. «Te ves bien, Sara», comentó, estudiando mi rostro. «Cansada, sí, pero bien. Como si por fin hubieras despertado». Sonreí, sintiendo la verdad en sus palabras. «Me siento despierta, Jacobo. Por primera vez en años». Nos acomodamos en su oficina y le conté todo lo sucedido desde aquella llamada nocturna. Jacobo escuchó atentamente, frunciendo el ceño mientras relataba el enfrentamiento con Tomás y su familia. «Has estado muy ocupada», comentó al terminar. «Estoy impresionado, Sara. Pero también preocupado. Los Rossi no se van a quedar de brazos cruzados». Asentí, sintiendo el peso de la situación. «Lo sé. Por eso necesito tu ayuda. Tenemos que actuar rápido, antes de que se reagrupen». Jacobo se recostó en su silla, pensativo. «Muy bien, vamos a trazar una estrategia. Primero, debemos asegurar tu futuro financiero. Estoy seguro de que Tomás intentará ocultar activos. Durante las siguientes horas, repasamos estados financieros, documentos legales y las pruebas que había recolectado. Jacobo hizo llamadas a investigadores financieros y contadores forenses, poniendo en marcha mecanismos legales que esperábamos desvelaran la magnitud oculta de la fortuna de Tomás. A medida que el día avanzaba, mi teléfono no dejaba de sonar con mensajes de Francisca y Gianna, oscilando entre amenazas y súplicas. Los ignoré, concentrándome en la tarea que tenía por delante. «Y Sara», dijo Jacobo, levantando la vista de un montón de documentos. «Hay algo que necesitas ver». Me entregó un papel y, al leerlo, sentí un escalofrío recorrerme la columna. Se trataba de una orden de transferencia, moviendo una suma considerable desde una de las cuentas de Tomás hacia un banco en el extranjero. La fecha en la orden era la de hoy. «Está intentando ocultar el dinero», dije, conteniendo la ira. Jacobo asintió con gravedad. «Pero es un error garrafal. Probablemente esté en pánico. Esto nos da la base para congelar de inmediato todos sus activos». Con unas cuantas llamadas, Jacobo puso en marcha el aparato legal. En pocas horas, las cuentas de Tomás fueron congeladas y se emitió una orden judicial que le impedía realizar grandes transacciones financieras. Al caer la noche, el teléfono de Jacobo sonó de nuevo. Contestó y, al colgar, se volvió hacia mí con una sonrisa sombría. «Era mi contacto en la SEC», dijo. «Están muy interesados en la información que proporcionamos sobre los negocios de la familia Rossi. Han iniciado una investigación oficial». Suspiré, liberando una respiración que ni sabía que había contenido. «Así que esto es real». Jacobo asintió. «Realmente, Sara. Pero esto es solo el comienzo. Los Rossi contraatacarán, y la batalla se pondrá fea». En ese preciso instante, mi teléfono vibró. Aparecía el nombre de Tomás. Tras una breve vacilación, contesté y puse el altavoz. «Sara, ¿qué has hecho?». Su voz, mezclada entre la ira y el pánico, resonó. «¿Tienes idea de lo que has provocado?». Busqué en los ojos de Jacobo, encontrando en su mirada un apoyo silencioso. «Sé exactamente lo que he provocado, Tomás. Estoy recuperando el control de mi vida». «Te estás destruyendo todo», gritó. «La empresa, la familia, ¿acaso no te importa?». «Me importa hacer lo correcto», respondí, sorprendida por la firmeza de mi tono. «Algo que parece haberte olvidado». Hubo una larga pausa y, cuando Tomás volvió a hablar,
Su voz era baja y amenazante. Has cometido un error garrafal, Sara. No tienes ni idea de contra quién te enfrentas. No, Tomás, afirmé con decisión. Eres tú el que no entiende. Esto se acaba ahora. Se acabaron las mentiras, la manipulación y las actividades ilegales. Se acabó. Corté la llamada y sentí una mezcla de alivio y aprensión. Jacobo me apretó el hombro con solidaridad. Lo hiciste bien, Sara. Ahora, prepárate para el próximo movimiento de ellos. Los días siguientes pasaron entre reuniones legales, declaraciones y sesiones de estrategia. La noticia de la investigación de la SEC hizo temblar la alta sociedad neoyorquina. Viejos amigos, si es que aún se les podía llamar así, se volvieron escasos, reacios a verse asociados al escándalo. Francisca hizo un último intento de intimidación, interceptándome frente a la oficina de Jacobo. Desagradecida e insignificante, bufó, apretando con uñas mi brazo perfectamente manicurado. ¿Te dimos todo, y esto es como nos pagas? La miré fijamente, ya sin sentir temor ante su mirada helada. Solo me diste dolor y humillación, Francisca. Y ahora aprenderás que toda acción tiene su consecuencia. Retrocedió, como si la hubiera golpeado con la fuerza de mis palabras, con la sorpresa estampada en el rostro. Antes de que pudiera replicar, Jacobo apareció, escoltado por 2 guardias de seguridad. ¿Algún problema, señora Rossi?, preguntó con calma. Francisca frunció el ceño en una mueca de desprecio, pero soltó mi brazo. Esto no ha terminado, escupió, girando y marchándose con paso firme. Observé cómo se alejaba y, mientras Jacobo se acercaba preocupado, le pregunté, ¿estás bien? Le sonreí, frotándome el brazo donde ella había agarrado con fuerza. Estoy bien. Mejor que bien, en realidad. Por primera vez siento que estoy ganando. 6 meses habían transcurrido desde aquella fatídica noche en el restaurante bellísimo, y la ciudad de Nueva York abrazaba el otoño. Las hojas en Central Park se teñían de dorado y el aire fresco presagiaba la llegada del invierno. Abriguándome con mi abrigo, subí los escalones del juzgado, con un torbellino de emociones dentro. Hoy era la audiencia final en mi divorcio de Tomás. Tras meses de batallas legales, negociaciones y revelaciones, todo estaba por concluir. Jacobo me esperaba en la entrada, con una sonrisa tranquilizadora que calmaba mis nervios. ¿Lista?, preguntó, ofreciéndome su brazo. Inhalé profundamente y asentí. Lista, tanto como pueda estarlo. Dentro, el juzgado bullía de actividad. Divisé a Tomás y a su abogado en una conversación acalorada. Al vernos entrar, levantó la vista y, por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Se veía más envejecido, marcado por el estrés de los últimos meses. Una parte de mí sintió compasión, pero la aparté rápidamente. Ambos habíamos tomado nuestras decisiones. El proceso pasó en un abrir y cerrar de ojos. El juez revisó el acuerdo de conciliación, formuló algunas preguntas y, tras ello, todo quedó sellado. Con el golpe de un mazo, mi matrimonio con Tomás Rossi había llegado a su fin. Al salir del juzgado, sentí cómo se desvanecía un peso de mis hombros. Jacobo apretó mi mano. Felicidades, Sara. Ahora eres oficialmente una mujer libre. Sonreí, conteniendo lágrimas inesperadas. Y gracias, Jacobo. Por todo. Estábamos a punto de irnos cuando oí a alguien llamarme. Me volví y vi a Gianna acercarse, luciendo inusualmente apenada. Sara, ¿podemos hablar?, preguntó, mirando nerviosa a Jacobo. Dudé por un instante, luego asentí. Está bien, Jacobo. Yo me encargo. Jacobo lanzó una mirada de advertencia a Gianna antes de alejarse, dejándonos a solas en el concurrido pasillo. Gianna jugueteaba con su bolso de diseño, evitando mirarme. Quería disculparme, finalmente dijo. Por todo. Por la manera en que nos tratamos, por lo que dijimos y hicimos. No estuvo bien. La estudié, buscando el rastro de la manipuladora que había conocido durante tanto tiempo, pero solo vi remordimiento genuino. ¿Por qué ahora, Gianna?,
Pregunté suavemente. Ella suspiró, encontrándome la mirada al fin. Porque lo he perdido todo. El escándalo, las investigaciones, nuestra familia está en ruinas. ¿Y para qué? ¿Dinero? ¿Estatus? Todo parece tan vacío ahora. Sentí una mezcla de lástima y satisfacción. Lamento que haya llegado a esto, dije, sorprendiéndome al sentirlo de verdad. Pero ustedes eligieron su camino. Gianna asintió, con una lágrima rodando por su mejilla. Lo sé. Y ahora tendremos que vivir con las consecuencias. Solo quería que supieras que entiendo, que lo que nos hicimos fue muy malo. Respiré hondo, dejando que mi ira se disipara. Gracias por decirlo, Gianna. Espero que encuentres la forma de reconstruir tu vida. Ella me esbozó una triste sonrisa. Eres mejor persona de lo que siempre pensamos, Sara. Lamento haber tardado tanto en verlo. Con eso, se dio la vuelta y se alejó, sus tacones resonando en el mármol del pasillo. Observé su partida sintiendo el cierre que necesitaba. Jacobo se acercó de nuevo. ¿Todo en orden? Asentí, aún procesando el inesperado encuentro. Sí, creo que sí. Salimos del juzgado y pisamos el aire otoñal. ¿Y ahora? Preguntó Jacobo mientras bajábamos las escaleras. Sonreí, sintiendo una oleada de emoción. Ahora, empiezo a vivir. En las semanas siguientes me sumergí en rehacer mi vida. Lo primero fue encontrar un nuevo hogar. Tras años en el ambiente exclusivo del Upper East Side, decidí que era hora de un cambio de escenario. Encontré una encantadora casa adosada en Brooklyn Heights, con un pequeño jardín trasero y una vista al skyline de Manhattan desde la azotea. Mientras desempacaba mis cajas, seleccionando cuidadosamente qué pedazos de mi antiguo mundo conservar y cuáles descartar, me sentí como si estuviera dejando atrás una vieja piel, renaciendo en una versión nueva de mí misma. Un sábado soleado, mientras colocaba libros en mis nuevas estanterías, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Hola. Respondí. Sara, ¿eres tú? Soy Elena Martínez. Me sorprendí al escuchar la voz de mi antigua compañera de universidad. Habíamos perdido contacto años atrás, poco después de casarme con Tomás. Elena. Hace tanto que no sabía de ti. ¿Cómo has estado? Conversamos por un buen rato, poniéndonos al día. Luego Elena llegó al punto de su llamada. Sara, estoy montando una ONG, explicó, con entusiasmo. Nos enfocamos en ayudar a mujeres a reconstruir sus vidas tras salir de relaciones abusivas. Recordé lo apasionada que eras con el trabajo social antes de todo. ¿Te interesaría involucrarte? Sentí un destello de interés, recordando los sueños que había dejado de lado para vivir con Tomás. Eso suena increíble, Elena. Me encantaría saber más. Quedamos en vernos para tomar un café la semana siguiente. Al colgar, sentí una renovada sensación de propósito. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Me dediqué de lleno a colaborar con la ONG de Elena, utilizando mi experiencia y los recursos que había obtenido del divorcio para ayudar a otras mujeres a encontrar su fortaleza. Era un trabajo difícil y a menudo desgarrador, pero llenaba un vacío que había sentido durante tanto tiempo. Cuando el invierno se asentó en la ciudad, fui adoptando nuevas rutinas y forjando nuevas amistades. Me uní a un club de lectura, comencé clases de yoga e incluso me inscribí en un curso de cocina en un centro comunitario local. Poco a poco, estaba construyendo una vida que era, por fin, mía. Una fría noche de diciembre, acurrucada en mi sofá con un libro, sonó el timbre. Intrigada, abrí la puerta y encontré a un repartidor con un gran sobre. ¿Sara Matthews?, preguntó, extendiéndome un portapapeles para firmar. Tomé el sobre, el corazón palpitando al reconocer el remitente, la oficina del fiscal de distrito. Dentro, había una carta informándome que Tomás y su padre se habían declarado culpables de múltiples cargos de fraude y malversación. Se enfrentaban a largas penas de prisión. Me dejé caer pesadamente en el sofá, inundada por una mezcla de emociones. Parte de mí se sentía vindicada,
sabiendo que sus crímenes finalmente les alcanzaban. Pero otra parte sentía una inesperada tristeza por el hombre que una vez amé y por la familia a la que tanto anhelé pertenecer. Mientras procesaba la noticia, mi teléfono vibró con un mensaje de Jacobo. Acabo de oír la noticia. ¿Estás bien? Sonreí, agradecida por su apoyo inquebrantable. Estoy bien, tecleé. Es el fin de una era. ¿Quieres salir a tomar algo y hablar? Propuso. Lo medité por un momento y respondí, en realidad, ¿puedes encontrarte conmigo en el refugio? Creo que esta noche prefiero pasar el tiempo ayudando a alguien más. Una hora después, me encontraba en el albergue de mujeres donde voluntariaba, sentada frente a una joven que acababa de dejar a su marido abusivo. Mientras escuchaba su historia y le ofrecía palabras de ánimo y consejos prácticos, me llené de gratitud por el camino que había tomado. Esa noche, al regresar a casa por las calles neoyorquinas cubiertas de nieve, reflexioné sobre el año transcurrido. Había perdido tanto, un matrimonio, una familia, una forma de vida. Pero había ganado algo mucho más valioso, a mí misma. Al llegar a mi casa adosada, me detuve para mirar el cielo nocturno. Las estrellas apenas se distinguían entre la contaminación lumínica de la ciudad, pero aún lograba vislumbrar algunos puntos titilantes. Recordé una cita que había leído recientemente. El fondo del abismo se convirtió en la sólida base sobre la que reconstruí mi vida. Sonreí, sintiendo la verdad de aquellas palabras en lo más profundo de mi ser. El camino no había sido fácil y sabía que aún me esperarían desafíos, pero por primera vez en años, estaba emocionada por afrontarlos. Subí las escaleras hasta la puerta principal, girando la llave en la cerradura con suavidad. Al entrar y sacudir la nieve de mi abrigo, me invadió una sensación de paz. Este era mi hogar, no por su dirección o mobiliario, sino porque era el lugar donde finalmente podía ser yo misma. Mañana traería nuevas aventuras, nuevas oportunidades para crecer, aprender y ayudar a otros. Pero por ahora, me conformaba con ser Sara Matthews, una mujer que había enfrentado a sus demonios, reclamado su vida y descubierto que la mayor historia de amor era la que se escribía a uno mismo. Esa noche, al acomodarme para dormir, una sonrisa se dibujó en mis labios. El futuro era brillante, lleno de posibilidades que aún no podía imaginar. Y no veía la hora de descubrir lo que venía a continuación. 6 meses después de aquella fatídica noche en el restaurante bellísimo, el otoño abrazaba a Nueva York. Las hojas en Central Park se volvían doradas y el aire fresco anunciaba la inminente llegada del invierno. Abriguada con mi abrigo, subí los escalones del juzgado, con un torbellino de emociones en mi interior. Hoy se celebraría la audiencia final en mi divorcio de Tomás. Tras meses de disputas legales, negociaciones y revelaciones, todo llegaba a su fin. Jacobo me recibió en la entrada con una sonrisa reconfortante, aliviando mis nervios. ¿Lista?, preguntó, ofreciéndome su brazo. Respiré hondo y asentí. Lista, como podré estarlo. Dentro, el juzgado bullía de actividad. Divisé a Tomás y a su abogado en una conversación acalorada. Al vernos, Tomás levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron por un instante. Se veía más cansado, marcado por el estrés de los últimos meses. Una parte de mí sintió compasión, pero la aparté rápidamente. Ambos habíamos tomado nuestras decisiones. El proceso transcurrió en un abrir y cerrar de ojos. El juez repasó el acuerdo, formuló algunas preguntas de aclaración. Con el golpe de un mazo, mi matrimonio con Tomás Rossi quedaba formalmente terminado. Al salir del juzgado, sentí como si un gran peso se hubiera levantado de mis hombros. Jacobo me apretó la mano con complicidad. «Felicidades, Sara. Ahora eres oficialmente una mujer libre». Sonreí, conteniendo lágrimas inesperadas. «Y gracias, Jacobo. Por todo». Estábamos a punto de irnos cuando oí que me llamaban. Me volví y vi a Gianna acercarse, luciendo inusualmente apenada. «Sara, ¿podemos hablar?», preguntó, lanzando una mirada nerviosa a Jacobo. Dudé un instante y asentí. «Está bien, Jacobo. Yo me encargo». Jacobo le lanzó una mirada de advertencia a Gianna antes de retirarse, dejándonos a solas en el bullicioso pasillo.
Gianna jugueteaba con su bolso de diseño, evitando sostener mi mirada. Quería disculparme, finalmente dijo. Por todo. Por cómo nos tratamos, por lo que dijimos y hicimos. No estuvo bien. La estudié, buscando algún vestigio de la manipuladora de siempre, pero solo vi un sincero remordimiento. ¿Por qué ahora, Gianna? Pregunté con suavidad. Ella suspiró y, por fin, me miró a los ojos. Porque lo he perdido todo. El escándalo, las investigaciones. Nuestra familia está hecha trizas. ¿Y para qué? ¿Para el dinero? ¿Para el estatus? Todo parece tan vacío ahora. Sentí una mezcla de lástima y, al mismo tiempo, una punzada de satisfacción. Lamento que haya llegado a esto, dije, sorprendiéndome al sentirlo de verdad. Pero ustedes eligieron su camino. Gianna asintió, dejando escapar una lágrima. Lo sé. Y ahora tendremos que vivir con ello. Solo quería que supieras que entiendo lo que hice estuvo mal. Respiré hondo, dejando que mi ira se disipara. Gracias por decirlo, Gianna. Espero que encuentres la manera de reconstruir tu vida. Ella me esbozó una triste sonrisa. Eres mejor persona de lo que siempre pensamos, Sara. Lamento haber tardado tanto en darme cuenta. Con eso, se dio la vuelta y se alejó, dejando resonar el eco de sus tacones en el mármol del pasillo. La sentí partir y, en ese instante, encontré un cierto cierre que tanto necesitaba. Jacobo se acercó de nuevo y, preocupado, preguntó, ¿estás bien? Asentí, aún procesando el encuentro inesperado. Sí, creo que sí. Salimos del juzgado y pisamos el aire fresco otoñal. ¿Y ahora qué? Preguntó Jacobo mientras bajábamos. Sonreí, sintiendo una nueva chispa de emoción. Ahora, empiezo a vivir. En las semanas siguientes me sumergí en rehacer mi vida. Mi primera tarea fue encontrar un nuevo hogar. Tras años inmersa en el ambiente exclusivo del Upper East Side, decidí que era tiempo de un cambio. Encontré una encantadora casa en Brooklyn Heights, con un pequeño jardín en la parte trasera y una vista del skyline de Manhattan desde la azotea. Mientras desempacaba mis cajas y decidía qué conservar de mi pasado y qué dejar atrás, sentí que me despojaba de una antigua piel para renacer. Una mañana soleada, mientras organizaba mis libros en las nuevas estanterías, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Hola. Respondí. Y Sara, soy Elena. Elena Martínez. Me sorprendió escuchar la voz de mi antigua compañera de universidad. Habíamos perdido contacto tras mi matrimonio con Tomás. Elena. ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? ¿Cómo has estado? Conversamos y, al poco tiempo, Elena llegó al motivo de su llamada. Sara, estoy iniciando una ONG, explicó, con entusiasmo. Nos dedicamos a ayudar a mujeres a reconstruir sus vidas después de salir de relaciones abusivas. Recordé lo apasionada que eras con el trabajo social antes de todo esto. ¿Te interesaría colaborar? Sentí un destello de interés, recordando mis viejos sueños. Eso suena increíble, Elena. Me encantaría saber más. Quedamos en vernos para tomar un café la semana siguiente. Al terminar la llamada, sentí que mi propósito se reafirmaba. Las siguientes semanas transcurrieron a toda prisa. Me sumergí en la labor de la ONG de Elena, utilizando mi experiencia y los recursos que había obtenido del divorcio para ayudar a otras mujeres a encontrar su fuerza. Era un trabajo arduo y a veces doloroso, pero llenaba un vacío que había sentido durante años. Conforme el invierno se instalaba, fui adoptando nuevas rutinas y forjando nuevas amistades. Me uní a un club de lectura, comencé clases de yoga e incluso me inscribí en un curso de cocina en el centro comunitario local. Poco a poco, estaba construyendo una vida que, por fin, era mía. Una fría noche de diciembre, mientras me acurrucaba en mi sofá con un libro, sonó el timbre. Intrigada, abrí la puerta y encontré a un repartidor con un gran sobre. ¿Sara Matthews?, preguntó, extendiéndome un portapapeles para firmar. Tomé el sobre, mi corazón latiendo con fuerza al reconocer el remitente, la oficina del fiscal de distrito.
Dentro, había una carta que informaba que Tomás y su padre se habían declarado culpables de múltiples cargos de fraude y malversación, y que enfrentarían largas penas de prisión. Me dejé caer en el sofá, sintiendo una mezcla de emociones. Parte de mí se sentía vindicada, al saber que finalmente sus crímenes les habían alcanzado. Pero otra parte sentía una extraña tristeza por el hombre al que una vez amé, por la familia a la que tanto quise pertenecer. Mientras procesaba la noticia, mi teléfono vibró con un mensaje de Jacobo. Acabo de oír la noticia. ¿Estás bien? Sonreí, agradecida por su inquebrantable apoyo. Estoy bien, respondí. Es el fin de una era. ¿Quieres salir a tomar algo y hablar? Propuso. Lo medité y respondí, en realidad, ¿puedes reunirte conmigo en el refugio? Creo que esta noche prefiero ayudar a alguien. Una hora después me encontraba en el albergue de mujeres donde voluntariaba, sentada frente a una joven que acababa de dejar a su marido abusivo. Mientras escuchaba su historia y le ofrecía palabras de aliento, sentí una profunda gratitud por el camino que había tomado. Al volver a casa esa noche, caminando por las calles de Brooklyn cubiertas de nieve, reflexioné sobre el año transcurrido. Había perdido tanto, un matrimonio, una familia, una forma de vida. Pero lo más importante, había ganado algo invaluable, a mí misma. Al llegar a mi casa, miré el cielo nocturno. Las estrellas apenas se distinguían entre la luz de la ciudad, pero logré vislumbrar algunos destellos. Recordé una cita que había leído: el fondo del abismo se convirtió en la base sólida sobre la que reconstruí mi vida. Sonreí, sintiendo en lo profundo de mi ser la verdad de aquellas palabras. El camino no había sido fácil, y sabía que vendrían más desafíos, pero por primera vez en años, estaba emocionada por enfrentarlos. Subí las escaleras a mi nuevo hogar, giré la llave en la cerradura y, al entrar, sacudí la nieve de mi abrigo. Sentí que, finalmente, este era mi verdadero hogar, no por su dirección o decoración, sino porque era el lugar donde podía ser auténticamente yo. Mañana traería nuevas aventuras, nuevas oportunidades para crecer, aprender y ayudar. Pero por ahora, me conformaba en ser Sarah Matthews, una mujer que había enfrentado sus demonios, reclamado su vida y descubierto que la mayor historia de amor era la que se escribía consigo misma. Al acomodarme para dormir, una leve sonrisa apareció en mis labios. El futuro era brillante, lleno de posibilidades que apenas comenzaba a imaginar. Y no veía la hora de descubrir lo que vendría a continuación.